Buenos días, queridos estudiantes, padres de familia. Iniciamos nuestra sesión de aprendizaje virtual en el área de comunicación. El título de nuestra actividad tiene por nombre Leemos textos narrativos. Vamos a leer textos narrativos. El propósito es, hoy leerás el fragmento de una novela juvenil de aventuras, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares inició su historia. Vamos a leer a Robinson Crusoe, ya sus aventuras, todas las aventuras que, que hizo durante su vida, ¿ya? Esos son los recuerdos de, de este personaje. Ya vamos a ver qué recursos voy a emplear. Recursos para la actividad: el cuaderno, lapicero, lápices de colores, textos, la novela de Robinson Crusoe. ¿Y cuál es nuestra meta? Nuestra meta es identificar información sobre recuerdos familiares de nuestra comunidad en textos narrativos. Ya, entonces les vuelvo a leer porque siempre tienen que tener la meta bien clara. Van a identificar información sobre los recuerdos familiares de nuestra comunidad y de textos narrativos, quiere decir de la novela de Robinson Crusoe. ¿Ya? ¿Y qué serán textos narrativos? Vamos a refrescarnos un poquito la memoria. Un texto narrativo, sea oral o escrito, es un conjunto de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal. ¿Ya? Son acontecimientos que pasan en un lugar y en un tiempo determinado, ¿no? E incluye participación de diversos personajes que pueden ser reales como ficticios. Ficticios pueden ser mitos, leyendas, fábulas, novelas, autobiografía. Por lo tanto, un texto narrativo puede basarse en hechos reales como en hechos de ficción. ¿Ya? Hoy conocerás un poco más acerca de los textos narrativos y reflexionarás sobre cómo los recuerdos operan en nuestras vidas al analizar el fragmento de la novela Aventuras y el desencadenamiento de las acciones, de las acciones que van a pasar en la novela. Yo sé que lo vas a hacer de una manera excelente. Leerás el fragmento de una novela juvenil llamada Robinson Crusoe. ¿Ya? Estos son los dos primeros párrafos. Se te va a dar toda la novela completa en el WhatsApp. ¿Ya? Esta obra es una novela escrita por el inglés Daniel Defoe, publicada en 1719. Se dice que en ella se narra la historia real del marino Alexander Sinclair, quien fue abandonado en una isla de más a tierra en Chile, ubicada en el Océano Pacífico. Entre la obra, el personaje principal narra las aventuras que pasó durante 28 años en una remota isla desierta tropical de las costas de Venezuela y Trinidad. La historia inicia con Robinson Crusoe narrando quién es, cómo es. Era un joven muy acaudalado. Y cómo fue la conversación que tuvo con su padre antes de decidir irse al mar. Él era el menor de 3 hermanos. Cuenta que sus padres no estaban de acuerdo con su decisión, pues querían que fuese abogado. Son las aventuras de este personaje, ¿ya? Quien decide ser marino, no con la oposición de sus padres, pero él se lanza en una aventura y pasa miles de peripecias. Es muy interesante, te va a gustar mucho. Después que has leído, ¿ya? Y has comprendido el texto, profundiza en su contenido a partir de las siguientes preguntas. ¿Ya? Miren, este es un cuadro, ¿ya? De doble entrada. Ustedes van a poner una línea, por favor, vertical acá al costado y ponen la respuesta al lado derecho, ¿ya? Como siempre hemos trabajado. 1. ¿Quién narra la historia? El autor. ¿Quién es Robinson Crusoe? 3. ¿Cuántos años tenía cuando decidió navegar? 4.
¿Por qué recordó los consejos de su padre cuando estuvo en el mar? 5. Robinson Crusoe dijo: mi corazón, que aún no se había endurecido, me reprocha por haber desobedecido sus advertencias y haber olvidado mi deber hacia Dios y hacia mi padre. ¿Qué sentimientos crees que estaba experimentando en esos momentos? 6. ¿Crees que el recuerdo de la conversación que tuvo con su padre lo acompaña toda su vida? ¿Por qué? 7. ¿Qué pensaba su padre sobre la decisión tomada por Robinson Crusoe? 8. ¿Estás de acuerdo con que Robinson Crusoe haya decidido ir en la embarcación de su amigo? ¿Por qué? ¿No? Son preguntas ya que después de analizar, de leer, la vas a responder. 9. Según un estudiante de otra escuela, la mamá de Robinson Crusoe le respondió de esta manera porque ella tenía como principio obedecer las decisiones de su esposo. ¿Qué ideas del texto apoyan esta opinión? 10. El autor en los primeros párrafos del fragmento utiliza conectores como después de esto es un conector y a los pocos días es otro conector. Para que los habrá utilizado. ¿Qué otros conectores que cumplan la misma función encuentras en el texto? 11. ¿Por qué el autor habrá decidido que el personaje principal sea quien narre la historia y no él como autor de la obra, ¿no? Son después de haber leído y analizado la lectura, por lo menos lees 1, 2 o 3 veces la lectura para poder responder todas las preguntas. Vamos a hacer el análisis. Este fragmento es parte de una novela, cuya historia es lineal. Constituye la primera parte de la historia y el inicio de esta gran aventura. Lo que seguirá después será el nudo. ¿Qué crees que sucederá con Robinson Crusoe luego de semejante tempestad en el mar? ¿Cuánto habrá durado? ¿Qué aventuras habrá vivido? ¿Cuál será el desenlace? A partir de lo analizado, has descubierto que Robinson Crusoe es el personaje principal, porque todos los hechos giran en torno a él, y es quien narra su historia de manera autobiográfica. Esto es notorio, ya que se escribe en primera persona, yo, y cuenta los hechos como acciones pasadas también en el transcurso de la narración. Se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar de la historia, correcto, ¿no? Acá tenemos una lista de cotejo que nos sirve para evaluar nuestras respuestas, y si no lo hemos hecho, tenemos la opción de corregir. Sobre la base del siguiente cuadro, revisa tus respuestas y mejóralas. ¿No? Pregunta 1, 2 y 3. Buscaste en el texto datos explícitos, están nombrados en el texto. Sobre la pregunta 2, los datos se encuentran en diferentes párrafos. Algunos son nombrados y otros tienen que interpretar y unir para poder responder. Buscaste tanto en el cuadro de datos referenciales como en el fragmento del texto. Si lo hiciste, pones sí o no. Y así vas a ir analizando pregunta por pregunta. Mira, la 4, la 5 y la 7. Relacionaste las ideas y las interpretaste sobre la pregunta 4. Explicaste con tus propias palabras el párrafo y los párrafos donde se explica el motivo, el recuerdo de Robinson Crusoe sobre su padre, causa y consecuencia. Sobre la pregunta 5, relacionaste la cita con el contenido del texto para deducir cómo se sintió Robinson con la decisión de haber ido al mar, después de todo lo que dijo su padre. Sobre la pregunta 7, relacionaste las ideas del padre y escribiste en pocas palabras cómo la pasaría Robinson si decidiera irse al mar. 6. Relacionaste la experiencia del recuerdo de Robinson y lo que profundizaste sobre el recuerdo de la actividad el día 1. 8 y 9.
Opinaste sobre las acciones que se produjeron en la historia al sustentar, utilizaste las ideas del texto. 10 y 11. Reflexionaste sobre para qué el autor utiliza recursos literarios y te diste cuenta de la función que cumplen los conectores y el narrador. ¿Qué función cumplen los conectores, no? De enlazar dos oraciones. Reflexiona. En tu cuaderno responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre los textos narrativos y los recuerdos? ¿Cómo lo hice? ¿Qué se me hizo fácil aprender? ¿Qué fue difícil? ¿Por qué? Mire, tienen un enlace de una página web acá de YouTube. Ese es un video sobre la novela de Robinson Crusoe. ¿Ya? Solamente dura 4 minutos 44 segundos, pero es muy importante para que lo entiendas mejor. Yo te sugiero que ingreses a esta página en YouTube y vas a entender mucho mejor toda la novela de Robinson Crusoe y sus aventuras y sus recuerdos que ha tenido. ¿Ya? Muchísimas gracias, estimados alumnos. Es una novela juvenil muy interesante que deja muchas enseñanzas sobre el texto narrativo. Muchas gracias y hasta mañana.